criado junto a Wanda por la familia Máximo. Yo era muy rápido y ella tenía dones mágicos. La gente entró en pánico, oímos de un destino sórdido y Magneto nos llevó con sus mutantes diabólicos. Allí en la hermandad pudimos ver su oscura maldad. Volvimos a escapar y nos ayudó Tony Stark. Junto a Clint empezamos a enfrentar el mal. Fue ahí cuando surgió el cuarteto peculiar del Cap. Estuve con los X-Men y con los Cuatro Fantásticos. Pude conocer a los Inhumanos. Cristal sanó mis heridas y acabamos por casarnos. Estuve siempre para mi hija a pesar de su engaño. Pronto Wanda perdió a sus hijos terriblemente. Había hecho daño a los Vengadores inconscientemente. Pretendía matarla y yo para salvarla la convencí de que creara Dinastía de M. Creó un mundo perfecto basado en mentiras. Concedió deseos a todo aquel que los tenía. Pero Layla sabía lo que allí sucedía y Wanda tuvo que deshacer esa realidad ficticia. Culparon a mi padre de todo el desastre, pero descubrieron que fui yo el culpable del día de M. Wanda declaró: no más mutantes, y tuve que correr más que nunca, pero sin poderes. Mi vida pasó a ser demasiado lenta. Todo iba tan despacio que salté de una azotea. Cristal me curó de nuevo en Attilan, donde se me ocurrió la más terrible idea. Los Inhumanos poseían las nieblas terrígenas. Las robé para recobrar mis poderes. Rayo Negro enfureció y declaró la guerra al planeta, siendo yo el detonante debido a mi impaciencia. Tras aquella situación aprendí a ser mejor y volví a la acción. Al final comprendí que hacer el bien es mucho más que luchar sin temor. El mundo consigue salvar un precio fatal, pues acabé en otra realidad donde sentí la soledad de un mundo congelado de forma temporal. Mas descubrí que allí existían unos temibles seres. Tenían mi rostro y no paraban de matar a gente inocente. Cuando empecé a descansar descubrí una verdad y logré vencerles. Volví a amigar con los Vengadores y ahora mi lema es No Surrender. Cometí crímenes bajo la palabra terrorista. Huí de mí mismo toda mi vida. Llegué a un punto en el que el perdón no lo merecía, pero luché por la redención y salvé cientos de vidas. Y he aprendido de mi pasado que nunca te redime. Por quienes amo yo sobrepaso los límites, siempre aportando a este mundo algo bueno, corriendo a gran velocidad para amparar al planeta entero. Mis piernas nunca paran, mas mi espalda se cansa. Ningún descanso dura, o al menos no me recarga. ¿De qué me sirve correr y correr sin parar si no siento la satisfacción de vivir? Al final es hora de parar, pero de verdad es hora de mirar alrededor y respirar. Es hora de relajar el cuerpo y la mente para entrar en paz y vivir el presente. Proteger y servir al bien con todo mi valor. Todas mis puertas usaré para ganarme el perdón. Caí en la oscuridad, mas aprendí del dolor. Ahora puedo mejorar y ser un digno vengador. Ser el mayor superhéroe que podáis pedir. El mutante más veloz llegó, ¿o acaso no lo veías venir? Por ayudarte a ti correré al máximo. Siempre seré Quicksilver, vuestro querido Máximo.